En el marco de la temática género y diversidad sexual, el planteo que nos hacemos es en cuanto a los desaparecidos y desaparecidas e invisibilizados e invisibilizadas de ayer y de hoy, lo que dejó la dictadura, la represión, la censura, la moral occidental cristiana, la negación y o invisibilización de la lucha de las mujeres y de las minorías sexuales, las rupturas, los cambios y los retrocesos, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales como parte de la lucha popular en democracia, la problemática de la trata de personas, el régimen heterosexual o patriarcal, la objetualidad de la mujer y de su cuerpo como dispositivo de dominación patriarcal, el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual. Vamos a pedir también un poco de, disculpas, porque bueno, este es el panel de género y diversidad. Teníamos planeadas varias compañeras que se iban a acercar, como Claudia Coro, Margarita Meira, y una de las compañeras de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Bueno, la mayoría tuvo algunos inconvenientes o viajes, etcétera, y no pudieron estar. Así que bueno, de todas maneras, los compañeros que están aquí hablando, no me cabe duda que lo van a poder hacer muy bien. Así que bueno, vamos a... no sé quién de los dos quiere arrancar. Bueno, el compañero Mario Ganora es el vicepresidente de la Alameda, el compañero Pablo Vasco es del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Proyecto Sur. Así que bueno, le damos la palabra. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco la presencia de ustedes un día sábado por la tarde para oírme a mí disertar sobre un tema que a veces puede ser un poco árido. Lo que yo quiero primero, antes que nada, es hacer una división o una clasificación de los sistemas normativos, porque eso va a servir para clarificar algunas cuestiones. No es lo mismo el derecho, la religión y la moral. Son órdenes normativos diferentes. En el caso de la moral, la norma se impone por su sola representación. La norma moral no tiene prevista ninguna sanción. La norma moral solamente puede generar un sentimiento de reproche, que es el de la propia conciencia, o una alabanza de terceros o reproche de terceros, pero no hay ninguna sanción socialmente organizada. Por eso se habla de que la moral es una técnica de promoción directa de conducta. Frente a esta técnica de promoción directa de conductas hay otras técnicas de promoción indirecta de conductas donde la norma va acompañada de sanciones. Si la sanción es impuesta por una autoridad trascendente, o sea, un espíritu, Dios, los antepasados, eso es una norma religiosa. La norma religiosa siempre se caracteriza porque tiene prevista algún tipo de sanción, de recompensa o de castigo, ya sea en este mundo o en el mundo de ultratumba. En cuanto al derecho, que es una técnica también indirecta de promoción de conductas, siempre tiene previstas sanciones. Nada más que las sanciones son impuestas o aplicadas por una autoridad humana. Hay una tendencia a confundir los tres tipos de ordenamientos normativos, y esta tendencia tiene su origen histórico, básicamente. O sea, la idea de clarificar la distinción entre moral, derecho y religión es algo que surge a partir de la especulación, de la reflexión, del análisis, que no se daba en el principio de los tiempos. O sea, si uno toma un libro como la Biblia, va a encontrarse que están misturadas normas morales con normas religiosas y con normas jurídicas. Hay normas que se le atribuye un origen divino y que no pueden ser cuestionadas por el derecho. Hay normas que se identifica lo moral con lo religioso, cuando a veces están contrapuestas unas con otras. En el proceso de secularización de la sociedad que arranca con la Revolución Francesa, hubo un
hubo un intento muy fuerte por dividir esos ámbitos. El primer ámbito que se va a separar es el religioso del jurídico. Entonces, los juristas van a decir, no es lo mismo el delito que el pecado. Una conducta puede ser pecaminosa desde el punto de vista religioso, pero no por ello tiene que ser delictiva. Para que una conducta sea delictiva, no solamente debe ofender a Dios o a la autoridad trascendente de que se trate, sino además tiene que generar algún daño o perjuicio hacia terceros, que es lo único que habilitaría al hombre para imponerle un castigo a un semejante. Esto es una idea que aparece en el siglo XVIII, se va a profundizar en el siglo XIX, especialmente con la escuela toscana del derecho penal. Pensemos en Carmignani, pensemos en Carrara, pensemos en toda esa línea de pensamiento que va a distinguir ambos ordenamientos normativos. Por un lado está el delito y por el otro lado el pecado. Mantengamos esta idea, no todo lo que puede ser considerado pecaminoso es también delictivo. Para que sea delictivo tiene que haber una afectación de los derechos de terceros. Estas ideas de la Ilustración tienen su aparición o su debut en los primeros pasos que va a dar el proceso revolucionario emancipador de la República Argentina. Va a aparecer en los documentos más básicos de la Revolución de Mayo, se va a concretar en la Constitución de 1819, que incorpora una suerte de traducción del artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es una traducción que hace el presbítero Sáenz. Esto pasa a la Constitución del 26 y en la Constitución de 1853-60 se cristaliza en el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde claramente se dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden, la moral pública o el derecho de un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, la Constitución distingue claramente y nítidamente lo que es el pecado de lo que es el derecho, de lo que puede incriminarse, de lo que no puede incriminarse. A su vez, el artículo 19 dice que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Con lo cual, se establece que el principio básico, fundamental, es el de la libertad. Todos nosotros gozamos de una libertad prácticamente absoluta y solamente se puede restringir nuestra libertad en la medida en que ese ejercicio de nuestra libertad puede afectar los derechos de terceros. Es decir, o afectar la moral pública o el orden público. Si no, hay una prohibición constitucional a establecer ese tipo de prohibición. ¿Qué pasa con la sexualidad? La sexualidad, así como todo aquello que son las necesidades básicas del hombre, que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, con la vivienda, con la vestimenta, todas las necesidades básicas del hombre siempre han tenido algún tipo de regulación jurídica. No hay necesidad básica que no haya sido objeto en algún momento de alguna forma de regulación, ni que deje de ser objeto de algún tipo de regulación. La sexualidad no ha sido una excepción a ello. Lo que ocurre es que con la sexualidad pasa con lo mismo que con todos los aspectos de la vida humana. Es objeto de normas de carácter moral, cuya transgresión solamente puede llegar a generar un reproche en la conciencia personal. Son objeto de regulación por los ordenamientos religiosos y también es objeto de regulación por el ordenamiento jurídico. Los criterios con los que va a regularse en cada uno de estos distintos ordenamientos normativos son diferentes. ¿Cuál ha sido el criterio que siguió, digamos, la moral tradicional, que coincidió también con la religión y con el orden jurídico tradicional? El concepto tradicional que viene de la época del derecho romano es el de la protección, que la regulación en materia de sexualidad apuntaba a la protección de un bien jurídico determinado, que era la familia monogámica patrilineal.
¿Qué quiere decir esto? Que lo que se prohibía, especialmente en el ordenamiento romano, y que esto va después a reafirmarse con la conversión del imperio romano al cristianismo, es la idea de que no puede haber poligamia. Y cuando no puede haber poligamia, no puede haber ni poligamia ni simultánea ni sucesiva. Por eso en el imperio romano se aceptaba en un tiempo el divorcio y poder casarse nuevamente. Cuando se convierte al cristianismo se prohíbe el divorcio y solamente uno puede contraer matrimonio en el caso de que fallezca el cónyuge o que tuviera anulado el matrimonio, pero si no, digamos, el matrimonio era indisoluble, era firmemente monogámico. Lo que también estaba prohibido era, o lo que se promovía era la patrimonialidad. ¿Esto qué significaba? Que la descendencia se identificaba por la línea paterna, y en razón de que se identificaba por la línea paterna, también lo que tenía que ver con el patrimonio, o sea, con los bienes que existían, también se sucedía por la vía paterna. Por lo tanto, era de fundamental importancia asegurar que el hijo que era incluido o que nacía fuera efectivamente el hijo de quien apareciera como su padre. Entonces, en ese sistema o en ese esquema estaba prohibida toda relación por parte de la mujer, que era la que traía a los hijos al matrimonio, fuera del matrimonio. O sea, la mujer que traía hijos de otra persona al matrimonio afectaba la patrilinealidad de la familia, producía lo que se llamaba la turbatio sanguinis. Entonces, la única forma de evitar esto era sometiéndola a severas penas para el caso, o para disuadirla de cometer este delito que era el adulterio, que era un grave delito en la época del imperio, en la época de los romanos, porque afectaba, y en la época posterior porque afectaba el orden de la familia. Con respecto al hombre, no existía la misma prohibición, porque el hombre no es el que trae los hijos al matrimonio. La madre siempre es cierta, el padre no. El padre no traía los hijos al matrimonio y se le permitía la libertad sexual al hombre, pero era una libertad sexual que no se podía ejercer con cualquier tipo de mujer. No se podía ejercer con las mujeres honestas, que eran las que estaban destinadas al matrimonio. Solamente podía ser ejercida esa sexualidad con las mujeres deshonestas. ¿Quiénes eran esas mujeres deshonestas? Básicamente las de condición servil, es decir, las esclavas no podían negarse al concubito con el amo, y sus hijos eran esclavos también, los podía vender el amo. Entonces esta era una primera cuestión. Las mujeres de condición servil no tenían esta prohibición, o sea, se podía ejercer la libertad sexual, el hombre podía ejercer la libertad sexual con estas personas. También con las personas de condición humilde, con determinadas profesiones como las posaderas, las actrices y aquellas mujeres que ejercían el antiguo comercio de la prostitución. Prostitución viene de prostere, el verbo exhibirse, en latín significa exhibirse o también venderse. Sobre estas personas se puede ejercer la libertad sexual. Estas personas a su vez tenían prohibido contraer matrimonio. O sea, las mujeres de condición servil no se casaban, las prostitutas no se casaban, no podían negarse tampoco a la relación carnal. Este es un modelo que algunos dicen que es un doble estándar de moral. No es un doble estándar de moral, es un solo estándar de moral. Lo que pasa es que no es igualitario, es jerárquico. El sistema es uno solo, lo que pasa es que tiene roles diferenciados. En ese esquema de protección de la familia, ya hemos visto cómo se protege en un caso la monogamia, en otro caso la patrimonialidad, también había una prohibición de otras formas de sexualidad que afectaban a la familia como mecanismo de aumentar el nacimiento de los niños.
Por eso ustedes van a encontrar en el derecho romano y posteriormente en el derecho romano posterior a la conversión al cristianismo, especialmente en las obras de Justiniano, van a encontrar que aparecen una serie de delitos que apuntan a formas de sexualidad que son contrarias a la familia. Entre ellos, la homosexualidad, la necrofilia, el incesto, la bestialidad. Si uno lee un viejo tratado de derecho penal, los elementos de derecho criminal de Carmignani, que se escribe en el siglo XIX, él pone pudorosamente en latín cada una de esas prácticas sexuales y dice, y bueno, no quiero seguir repitiendo estas asquerosidades, así con esta expresión, lo dice, porque son conductas que realmente afectan a la familia. O sea, la idea de acá, el bien jurídico tutelado central en esta concepción es esa familia que además es patrilineal porque es una familia esencialmente patriarcal, donde el hombre ejerce una autoridad que lo hace ser, por un lado, no solamente el que maneja el patrimonio, sino que también es una suerte de sacerdote que administra el culto de los antepasados. Esto en el derecho romano antes de su conversión al cristianismo, pero después de convertir al cristianismo sigue de alguna manera esta misma idea de una función casi sacramental por parte del padre. Por eso tiene ese derecho, esa autoridad sobre el resto de la familia. Esta concepción de la familia y esta concepción de la sexualidad va a entrar en crisis recién con el proceso de la revolución industrial, donde hay un cambio fundamental de los roles. O sea, la revolución industrial lleva a que la mujer sea incorporada al proceso de la producción en otra posición distinta a la que tenía en una sociedad tradicional, empieza a trabajar en igualdad prácticamente con el hombre, materialmente, en la misma cadena productiva, no porque tenga los mismos derechos, pero digamos en el mismo tipo de tareas. Aparece una modificación muy importante en los estándares de la familia, porque la familia con el sistema capitalista entra en crisis, se empieza a disolver, hay migraciones, movilización de un lado del otro, del mundo. O sea, piensen ustedes lo que significó para nosotros en principios del siglo XX, fines del siglo XIX, el gran proceso de migración de Europa a América. O sea, yo conozco, por ejemplo, en mi propia familia hijos que no vieron más a sus padres o nietos que nunca vieron más a sus abuelos. Esto es una realidad impensable en una sociedad tradicional donde la familia ampliada convivía y se veía permanentemente. Hay una desestructuración de los roles dentro de la familia. Uno lee las primeras obras de los autores socialistas, de Engels, por ejemplo. Engels cuando hace un análisis de la situación de la clase obrera en Inglaterra, él se escandaliza por el hecho de que los hombres estén en la casa y las mujeres trabajando, y dice, hay un hombre que con lágrimas en los ojos tiene que dedicarse a tejer, hacer tejido de punto para ganarse la vida. ¿Qué atrocidad de la sociedad capitalista? Claro, Engels mismo ha internalizado la idea de que roles estereotipados, entonces que haya un cambio de estos roles, tipo lo pone loco. Uno lee el manifiesto comunista y entre las medidas prácticas que se recomiendan en 1848 está la prohibición del trabajo de las mujeres. Entonces esta es una concepción o una primera aproximación a esta situación de cambio, que primero el socialismo reacciona mal frente a este proceso. Va a ser el esfuerzo del movimiento feminista el que va a empezar a cambiar estas ideas. Van a ser las feministas las que van a empezar a plantear, bueno, que está bien que las mujeres trabajen, tienen que ganarse la vida, lo que pasa es que tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Tienen que tener los mismos derechos en cuanto a celebrar contrato de trabajo, tienen que tener los mismos derechos en cuanto a la situación con los hijos, porque los hombres no se ocupan de los hijos, sino que se van a emborrachar a la taberna y después van con mujeres
con mujerzuela mientras nosotros tenemos que ir a trabajar y mantener a los chicos. Este es el primer cambio importante que se empieza a dar hacia la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. La búsqueda de los derechos políticos de la mujer forma parte de este proceso de cambio. Esto también tiene su real importancia en lo que hace a la sexualidad. Uno de los primeros planteos que hace el movimiento feminista es rechazar esta idea de la mujer como objeto de reproducción o como instrumento de placer. O sea, la división tajante entre dos clases de mujeres, una para casarse y tener los hijos y otra que es para el placer. O sea, la idea esta es la idea de que este tipo de moral significa una objetivación, una cosificación de la mujer que es inaceptable. Es necesario un cambio fundamental en materia legal. Y los primeros embates que va a haber va a ser en cuanto a terminar con el sistema reglamentarista que existía en materia de prostitución, sistema reglamentarista que impera en la segunda mitad del siglo XIX, que consiste en que las mujeres que ejercen la prostitución tienen que someterse a un examen médico periódico, registrarse en un registro especial y obtener un carnet para poder ejercer la prostitución. Y además tenían que ejercerlo en determinados lugares. Ustedes recordarán la famosa novela La Taberna, que después es la continuación de ella, es Naná, de Emilio Sola. Bueno, Naná precisamente cuando empieza a ejercer la prostitución, la llevan presa y la obligan a registrarse como prostituta. Esta característica de este régimen, que además significaba el apoyo del Estado, ahí la consolidación de situaciones y de prácticamente una legalización de la trata de personas, entra en crisis a partir de que el feminismo empieza a plantear la solución abolicionista. ¿Qué significa el abolicionismo? Es el abolicionismo de los reglamentos de la prostitución, la abolición de la obligación de la registración y la persecución del proxenetismo, al cual se va a unir también la lucha contra las enfermedades venéreas. Estas ideas desembarcan y se concretan en la Argentina hacia la década del 30. Entonces, esto se concreta en una ley de origen socialista, que es la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas, que prohíbe las casas de tolerancia en todo el territorio nacional, que establece un castigo para los que administren o regenteen casas de tolerancia, y establece la no punibilidad de la mujer que ejerce la prostitución a título individual. Estos, digamos, son los elementos propios de esa ley. Esta ley tuvo variaciones. Uno de los primeros intentos de vulneración se da en la época de Perón, en el segundo gobierno de Perón, cuando Perón se enfrenta con la Iglesia, intenta ir sobre la ley de profilaxis de enfermedades venéreas y establecer lugares del país donde fuera lícito establecer casas de tolerancia, especialmente en aquellos lugares que estaban cercanos a establecimientos militares. El surgimiento de las casitas de Río Gallegos, en las casas los barrios chinos de Puerto Belgrano, en las zonas cercanas a Retiro, donde estaban los cuarteles. Entonces era la idea que existía en esa época. Bueno, esto después, en la década del 60, se abandonó y se vuelve a la primitiva redacción de la ley 12.331. ¿Cuál fue la actitud de los sectores tradicionales argentinos, sectores conservadores? Sectores conservadores fueron tradicionalmente favorables al mantenimiento de esa estructura patrilineal jerárquica dentro de la familia. Si uno desde las posiciones de tradición, familia y propiedad de Bécquer Varela o de lo que se enseñaba en la Facultad de Derecho en la década del 60,
estaba enmarcado en esta idea conservadora tradicional, o sea, donde el padre tenía que ejercer la patria potestad sobre los hijos sin compartirla con la madre, que tenía que tener la autoridad sobre la esposa. Esto lo dice claramente Borda en el Tratado de Familia, donde yo estudié, no soy tan viejo todavía. Está la idea de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, la imposibilidad de contraer matrimonio, nuevamente después de divorciado. Y también existe dentro de los sectores conservadores una posición favorable a la reglamentación de la prostitución. O sea, yo no he visto que los sectores conservadores sean partidarios de posiciones abolicionistas en materia de prostitución. Por el contrario, siempre fueron proclives a la reglamentación. ¿Por qué? Porque ellos no consideran a la prostitución como algo que afecte o perjudique a la familia. Al contrario, la prostitución es algo que ayuda a consolidar a la familia monogámica patrilineal. ¿Por qué? Porque no es un hombre que tiene una prostituta, como que es cliente o que frecuenta a una determinada prostituta, no va a divorciarse y abandonar su familia para irse con la prostituta. Es decir, lo más claro es que mantenga separada la hacienda, ¿no? Por un lado está donde está el placer y por otro lado donde está la familia. Esta idea aparece en autores, San Agustín, una cosa por el estilo, ¿no? Formaba parte, digamos, del conjunto de teorías, de posiciones tradicionales, que consideraron siempre la prostitución como una suerte de exutorio natural de la sexualidad masculina, que no pone en peligro a la familia y que, si bien está mal, es algo que debemos tolerar porque podría ser peor lo otro. O sea, lo que sí induciría a las personas a tener relaciones de tipo indiscriminadas, promiscuas, y que terminaran rompiendo esta estructura familiar. Esto también se va a traducir en la legislación o en los intentos de legislación. Todos los sectores conservadores con posterior recuperación de la democracia en Argentina después de 1983 fueron favorables a la reglamentación de la prostitución en los municipios de la República Argentina. O sea, si ustedes ven, van a encontrarse que siempre aparecen sectores conservadores o populistas proponiendo la reglamentación de la prostitución. En la ciudad de Buenos Aires, los intentos de reglamentación de la prostitución a partir de 1983 estuvieron encabezados primero por el concejal Sandá del Partido Justicialista, después por el concejal López Santos del Partido Radical, y últimamente hay también algunos proyectos dando vuelta en la legislatura de intentos de reglamentación que no han prosperado a raíz de normas de carácter constitucional. Con respecto a las otras formas de sexualidad, siempre fueron partidarios de su persecución e incriminación. Los límites que se encontraron siempre tuvieron que ver con el límite constitucional. Es muy difícil encontrar de qué manera esto, la homosexualidad, podría afectar los derechos de un tercero. No obstante lo cual, hubo mucha legislación que tuvo que ver con funciones que cumplía la policía, con lo que tenía que ver con la vigilancia de determinados lugares o sitios que frecuentaban personas que practicaban la homosexualidad. Por ejemplo, se les prohibía tener lugares de baile, se les prohibía exhibirse públicamente, se les prohibía, se establecían normas, eso estaba en tanto los edictos como la ley orgánica policial, que era la vigilancia
de los homosexuales como si fueran grupos subversivos. Esto fue característico de una época bastante prolongada, prácticamente hasta la reforma, hasta el 96, prácticamente hasta 1996. ¿Cómo reacciona el movimiento de derechos humanos frente a esta moral tradicional? El movimiento de derechos humanos frente a esta moral tradicional tiene su principal, digamos, columna vertebral en el movimiento feminista, en un tratado de derechos humanos que hoy tiene jerarquía constitucional, que es la Convención de Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer, que establece ciertas cuestiones que son fundamentales. Primero, la necesidad de eliminar los estereotipos, los roles estereotipados, la obligación de perseguir por parte del Estado tanto lo que es la trata de personas como la explotación de la prostitución ajena, en todas sus formas, en el artículo 6 de la Convención. La necesidad de la equiparación en cuanto a los derechos civiles del hombre y de la mujer, y de una idéntica responsabilidad con respecto a los hijos, el ejercicio de la patria potestad conjunto. Esto está previsto en la Convención. Otro elemento que entiendo que es fundamental es que la decisión de tener hijos no es algo que esté librado al azar, sino que es una conducta consciente que le corresponde a ambos miembros de la pareja, y que el Estado debe proveer el asesoramiento y los medios para que esta conducta pueda ser llevada a cabo. O sea que estos elementos modifican sustancialmente este cuadro de lo que era la moral tradicional. Nosotros tuvimos, desde el punto de vista del derecho civil, cambios que tuvieron en consonancia con estos principios. Fuimos eliminando de nuestro